Gracias por continuar con nosotros. Esto es Vive la Mañana, acá desde Extra TV, y es la forma también en la que podemos brindarle herramientas que le ayuden a usted a entender muchos de esos conceptos que a nivel general pues los escuchamos allí, pero que también pueden ser abordados de una manera más práctica. Justamente la sección legal lo lleva a usted a analizar el tema de pensiones en este día, porque si bien es cierto, no es solo una obligación de los padres hacia los hijos, también es un derecho que tienen los padres adultos mayores o en situación de vulnerabilidad de recibir una pensión alimentaria de parte de sus hijos. Los hijos tienen la responsabilidad de apoyar económicamente a sus padres cuando estos se encuentran en una situación de necesidad y no pueden mantenerse por sí mismos. Vamos a hablar de este tema, pero antes quisiéramos también conocer un poco más de qué trata y contextualizar la entrevista que a continuación le presentamos. Situaciones en las que los adultos mayores no son capaces de cubrir todas sus necesidades de alimentación aplican para proceder a una demanda de pensión contra los hijos. Esto va a depender de cuáles son las necesidades de estas personas. Usualmente son personas adultas mayores que tal vez no tienen una buena pensión o están en un régimen no contributivo y no logran suplir todas sus necesidades. Entonces va a depender de eso. También va a depender de los ingresos que tengan estos hijos adultos a quienes les están pidiendo la pensión. El procedimiento es similar al de otro tipo de pensiones. Se interpone ante el juzgado de pensiones que les corresponda por el lugar a donde las personas residen. El juzgado va a hacer esta definición de ver por qué. Puede haber una posibilidad donde solo se demande a uno de los hijos, ¿verdad? Hay personas que tienen 4 o 5 hijos y solo pueden demandar a uno de ellos. Entonces se va a hacer esta evaluación, a ver a cuáles hijos se demanda y se hace el procedimiento igual. El juzgado va a revisar que exista esta relación de parentesco, que exista de verdad una necesidad de esta persona que no pueda cubrir sus necesidades básicas y que su hijo o hija, quien está siendo demandado, sí tenga capacidad económica para ayudarles. Los hijos que incumplan con el pago tendrán que enfrentar las consecuencias de la ley. Tienen impedimento de salida, tienen apremio, exactamente igual que cualquier otro obligado alimentario. Es un derecho de los adultos mayores recibir la pensión alimentaria por parte de los hijos. Y entendiendo el tema, vamos a conversar acá con nuestro invitado de hoy. Él es el abogado Fabián Silva, quien nos dará una guía de cómo y qué se debe hacer en estos casos. Bienvenido, don Fabián. Qué gusto tenerlo en Vive la Mañana. Muchas gracias, don Dani, por la invitación. Un gran gusto siempre estar por acá con ustedes. Es muy común en esta fecha hablar de las vacaciones, los hijos, el tema de salario escolar y todo esto que tiene que ver con los papás hacia los hijos. Pero ¿qué pasa cuando es al revés? Los hijos tenemos que atender la situación de nuestros padres. ¿En qué condiciones aplica? Claro, hay un fenómeno social que estamos viendo, se está dando paulatinamente y es la sociedad del olvido ante aquellas personas que lo dieron todo hacia sus hijos, que es la regla o pareciera ser la regla. Es aquellos adultos mayores que cuando llegan a una edad que efectivamente tienen extrema vulnerabilidad, pues son abandonados por sus hijos, son abandonados por los principales responsables de velar por el bienestar que tengan ellos en su edad adulta. Cuando hablamos de extrema vulnerabilidad, estamos diciendo que son personas, padres, que tienen una pensión paupérrima o tal vez no la tengan, que son personas que requieren de atención médica especializada para poder enfrentar todos y cada una de sus molestias o crisis de salud. Y entonces el ordenamiento jurídico costarricense, principalmente en el Código de Familia, establece el deber alimentario en relación con una ley de pensiones alimentarias también que señala en un artículo 167 y 169 quiénes son los obligados a rendir esta pensión a favor de sus padres. Entonces son todos aquellos hijos que tengan recursos económicos suficientes que deban justamente atender o hacerse cargo de las obligaciones que incurre esa persona adulta mayor. Entonces, lo importante aquí es que tal vez a nivel nacional hemos visto que se ha dado la tendencia en poder salvaguardar a los menores de edad, efectivamente, la obligación que tiene un padre de familia o los padres de velar por la manutención de sus hijos menores de edad. Pero muy poco se le presta atención a aquellos casos donde tenemos adultos mayores que están en el olvido, adultos mayores que se encuentran prisioneros en su casa y que no tienen los recursos necesarios para suplir sus necesidades. Y repito, adultos mayores que están en el olvido. Entonces, frente a esta realidad, el ordenamiento jurídico le exige a quienes sí tienen la posibilidad de ayudar
quien tiene la posibilidad de trabajar, quien tiene los recursos económicos, pues efectivamente que atienda aquella necesidad. Ahora, no podemos desconocer que hay otra realidad que se puede presentar, y es qué ocurre con aquel hijo que nunca conoció a su padre. ¿Qué ocurre con aquel hijo que el padre lo abandonó? O que inclusive que el padre fue un agresor en contra de su hijo. Es justo que efectivamente este hijo tenga que ver o suplir por las necesidades de su padre. Bueno, todo esto lo puede someter a discusión ante el juez que se va a encargar de establecer una pensión alimentaria en su contra. El ordenamiento jurídico es un ordenamiento garantista, y cuando se presenta esta necesidad, efectivamente lo que va a hacer un juez de la República es establecer una pensión provisional. O sea, ni siquiera le pregunta a usted si tiene la capacidad o no para poder atender aquello, sino inmediatamente decreta la pensión provisional, y a partir de ese momento el obligado alimentario tiene que cumplir con todas y cada uno de los presupuestos que establece el dictado de esta resolución judicial. Don Fabián, usted menciona un tema que es interesante, porque en ocasiones se dice entonces, ¿cómo voy yo a atender a mi papá o a mi mamá si me abandonaron, si no vieron por mí cuando yo necesitaba de ellos, pero se amparan en la ley? ¿Cuáles son esos requisitos para poder defender una situación como esta? Claro, lo primero que tiene que establecerse es lograr demostrar con prueba contundente, material o testimonial, que el padre fue un padre ausente. Entonces ahí vamos a tener tíos, hermanos, una serie de personas que forman parte de un círculo familiar muy íntimo, que va a poder determinar y declarar que efectivamente el padre nunca estuvo ahí presente. Segundo, ¿quién más que la persona víctima de violencia intrafamiliar puede declarar cuáles fueron los niveles de agresión que pudo haber sufrido por parte de su padre? Y que por consiguiente hay un tema de justicia o de idoneidad en relación a si ese padre tiene derecho a reclamarle a aquel hijo, a quien agredió, a aquel hijo que tuvo en el olvido, algún tipo de pensión alimentaria. Pero no podemos obviar que a nivel social tenemos una realidad. ¿Y cuál es la realidad? Tenemos un adulto mayor en situación de precariedad, que los principales obligados van a ser sus hijos, y subsidiariamente el Estado tiene que hacerse cargo de esto. Pero en un tema fundamental que está relacionado con esto es en qué tanto y en qué cuánto nosotros como sociedad podemos crear toda aquella legislación social tendiente a proteger a este grupo de vulnerabilidad. Tenemos que cuestionarnos, por ejemplo, a las instituciones del Estado, como es el CONAPAN, el Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor, la capacidad que pueda tener para efectivamente llevar auxilio a este grupo tan vulnerable como son nuestros viejitos y nuestras viejitas. ¿Cómo se establece esa pensión? Por ejemplo, si la persona ya está pensionada y requiere que sus hijos le apoyen, o definitivamente porque no tiene la capacidad para generar algún ingreso, y a partir de qué monto es que el hijo tiene que hacerse cargo. Claro, ahí lo que juega un papel fundamental es la realidad económico-material de ese adulto mayor. Okay. ¿Cuánto cuesta el sostenimiento, el mantenimiento de una vida digna de esta persona? ¿Cuánto cuesta el poder tener a esta adulta mayor o a este adulto mayor con los medicamentos que necesita? Pero principalmente, ¿cuánto cuesta la compañía que tenga que tener este adulto mayor en situaciones donde él ya no se puede bañar, donde no puede comer por sus propios medios, donde es una persona enferma, desvalida? Entonces, eso tiene un costo económico. Ese costo económico debe ser trasladado, pero tomando en consideración, el juez debe tomar en consideración la realidad económica de aquel hijo. Y la realidad económica es que si este hijo además tiene que dar pensiones a sus hijos, o que además tiene obligaciones para su propia subsistencia, el juez tiene que tomar en consideración todos estos elementos para poder establecer un justo equilibrio de lo que debe ser esa pensión alimentaria. Pero no puede ser de manera arbitraria, descontextualizando la realidad del obligado alimentario, pero también tomando en consideración la realidad de todos los hijos, no solo de uno, que eso es importante considerarlo. Usted utilizó el término al inicio del olvido. Generalmente olvidamos a nuestros adultos mayores, claro, y no necesariamente con un tema económico. A veces puede ser que los hijos digan, bueno, vamos a hacernos cargo de lo que sea y ya. Claro. ¿Qué pasa con un tema afectivo también, esta conexión que se requiere para una edad tan importante como esa? Bueno, yo considero que el olvido es un tipo de agresión contra una persona adulta mayor.
Y en la sociedad moderna que estamos viviendo tenemos factores muy preocupantes que yo no sé si llamarlo como patológico social, o sea, nos estamos enfermando como sociedad. Por ejemplo, habría que preguntarnos o cuestionarnos si hoy por hoy tiene mayor valor sentimental y afectivo una mascota que el abuelo, el padre o el viejito que realmente nos dio todo. Entonces puedo gastar miles, cientos de miles de colones en darle, por ejemplo, un spa a mi mascota o en darle un hotel a mi mascota, pero tengo en el olvido a mi padre y ni siquiera me acuerdo de su cumpleaños y ni siquiera me acuerdo de un deber fundamental que todo ser humano tiene, principalmente con los seres amados, y es estar pendiente de los cuidados afectivos, sentimentales que requieren estas personas. Cuando como sociedad olvidamos aquello, estamos olvidando lo más sensible de nuestro propio origen, y es que aquellos que nos dieron todo, aquellos que nos lograron llevar a la condición que tenemos, pues estamos obligados con ellos en todo. En algún caso que escuché, los adultos mayores no querían ser atendidos, a pesar de que se requería. ¿Cómo se aborda por parte de los hijos este tipo de situaciones para seguirles dando esa vida digna que usted menciona? Bueno, yo creo que hay una situación, me imagino en esta situación algo de orgullo personal que pueda tener un viejito, una viejita, un adulto mayor. Hay un nivel tal vez de independencia que creen que todavía es sostenible para ellos, mas sin embargo no son capaces ya de poder mantener esta realidad. Pensemos en aquella situación de adultos mayores donde padecen de demencia senil o padecen de Alzheimer, situaciones que pueden tener paulatinamente un desgaste cognitivo, pero sin embargo cuando tienen grados de lucidez deciden no aceptar su ayuda. Bueno, ante esa condición, un hijo o una hija responsable al saber que tienen esta condición tiene que hacer caso omiso y tratarlos con mucha paciencia, tratarlos con mucha psicología y tal vez hacer llegar la ayuda sin que ellos se den cuenta que usted está ayudando. Y en el tema del cumplimiento, ¿qué pasa si los hijos no asumen esa responsabilidad? Bueno, se aplica igual de lo que ocurre con un padre o una madre de familia que no paga su pensión. Va a proceder el apremio con aquellas personas. Entonces, el apremio corporal es que una situación que no le deseamos a ninguna persona y es que va a ser detenida, esa persona va a ser puesta ante las autoridades administrativas, a las autoridades judiciales, hasta que pague la pensión, hasta que cumpla con su deber alimentario. Pero no podemos desconocer, don Dani, otra realidad y es, yo puedo darle miles de colones, millones de colones a mis padres, sin embargo los tengo en el olvido. El dinero no necesariamente lo cubre todo, es una necesidad objetiva, ¿verdad? Sin lugar a dudas, pero lo que se requiere, lo que más ocupan nuestros abuelos, nuestras abuelas, lo que más ocupa este grupo de personas es tener compañía, es tener una persona que esté pendiente, que le hable con amor, que los acaricie, que los lleve a pasear, que sientan realmente la compañía de un ser amado, así como fue recibida cuando usted era bebé, claro, cuando sus padres estuvieron trasnochados, cuando sus padres le ayudaron, le dieron auxilio no solo psicológico, sino económico, de educación. Bueno, hay una obligación de orden moral, de orden ético que tenemos que proyectarlo a estas personas. Por supuesto. Y si hay algún caso particular, como en todo, ¿verdad? Que a veces la ley se utiliza también para sacar de clavos y procesos que ya son más tediosos, más complicados, pues que se asesoren bien, que eso creo que es parte también de lo que le invitamos a nuestro televidente con esta sección, para que conozca más detalles, para que pueda también asesorarse y cumplir la ley, como decía ahora nuestro abogado, don Fabián, el tema de la sensibilidad por la vida digna de un adulto mayor, que creo que se merecen un cierre de vida pues correcto, con esas facilidades que podemos darle nosotros, que tenemos pues tal vez algunas otras bendiciones que tenemos y que pues tal vez ellos hoy las están viendo limitadas, ¿verdad? Así es. Don Fabián, una conclusión del tema que usted nos pueda regalar. Bueno, yo creo que en estas épocas navideñas, donde todos estamos muy alegres, donde todos reflexionamos lo que ha sido el pasar de nuestros años, no podemos dejar de lado lo que somos como personas y como seres humanos. Nuestra sociedad costarricense ha logrado demostrar que en momentos difíciles somos unidos y yo creo que la unidad familiar, principalmente a favor de estas personas vulnerables, tenemos que hacerla presente en estos momentos, pero en todo momento del año. Sin embargo, aquí hacemos un examen de conciencia, que nos detenemos en este mundo tan acelerado, tan alocado, tan de compras, y volver nuestra mirada a aquellos que se encuentran en el olvido, a aquellos que se sienten solos, a aquellos que se sienten deprimidos, a aquellos que están enfermos. Debemos abrazarlos, debemos cuidarles, debemos decirles, estamos presentes porque los amamos, porque realmente nos dieron todo.
y eso nos hace mejor persona, nos hace mejor sociedad. Excelente cierre, don Fabián. Muchísimas gracias. Ahí aparece también en pantalla el contacto si usted quiere recibir asesoría de don Fabián Silva, quien es el invitado de hoy, para que podamos seguir pues recibiendo esa guía que tanto necesitamos en temas tan técnicos, tan importantes como los que aquí en Vive la Mañana tenemos. Bienvenido a Vive la Mañana. Sé que va a seguir aquí con nosotros, Por ¿verdad? supuesto. En algún momento Muchísimas gracias. lo seguiremos viendo. Un Muchas gran gracias. programa. Seguimos con más de Vive la Mañana. Tenemos